Ya, muy bien. Ya, les decía que el método que en esta clase les voy a enseñar va a ser el método rectangular. Este método sirve para sumar varios vectores. El anterior método solo nos servía para 2 vectores, nada más. Con esto puedo sumar 2, puedo sumar 3, puedo sumar 10, los que yo quiera. Ya, este es importante también en física, ¿ya? Ahora, una vez aquí, yo lo que debo hacer es graficar los vectores. Esta gráfica yo te voy a dar, ¿ya? En este caso, como te decía, es para explicar esto, ¿no? Yo te voy a dar este gráfico hecho ya, este ejercicio. Entonces, vamos a poner los vectores, obviamente. Ya, el primer vector A5 me dice, ¿no? 5 unidades, puede ser 5 centímetros. Vamos a tratar de poner 5 centímetros, entonces. Te vuelvo a recalcar que este problema yo te lo voy a traer hecho, ¿ya? Más o menos así. 7 debe ser aquí, ¿no? Es el vector B, ¿no? 7. 7 unidades, luego me dice el vector C4 y el vector de 6. El vector C4 y el vector de 6. Obviamente te vuelvo a explicar que esto yo voy a darte, ¿no? O sea, este gráfico ya va a estar hecho en tu problema. Ya estamos fabricando ahorita un problema. Ya, más o menos así, ¿no? Y el último vector va a ser C. Y ese es 4 unidades. Otro le vamos a poner, ¿ya? Hasta aquí va a ser. Ya, así más o menos está nuestro plan. Tenemos 1, 2, 3, 4 vectores. Todo eso tenemos que sumar. ¿Ya? Entonces, lo primero que debo hacer es descomponer. ¿Cómo descompongo esto? ¿Cómo puedo descomponer? A ver, de la siguiente manera. Les dije que tienen que usar estuche geométrico, ¿no ve? Estito. Entonces, esto voy a transportar los ángulos, voy a transportar, mira, así. Entonces, ahí yo lo voy a tomar, ¿no? Y esto voy a usar como carril, ¿no? Hacia arriba. Hasta el eje, hasta la punta de la flecha del vector. Voy a marcar. Listo, ya he marcado. El otro, lo mismo voy a hacer, mira. Voy a poner en el eje Y, lo mejor que pueda. Y el casil. Agarro el casil y esto, mira, lo sujeto. Ahí está, en el eje, ¿no? Deslizo y hasta la punta de la flecha del vector. Ahí está, pueden ver. Eso se llama descomponer. He formado un rectángulo. Vuelvo a hacer. Lo mismo para el otro.
Eso hago cuando tengo el ángulo, cuando tengo un ángulo. Mira, tengo un ángulo aquí, tengo un ángulo aquí. Debo hacer esta operación rectangular, se llama. Descomponer. Ahora mira, para este, al eje X, lo estoy uniendo, digamos, lo estoy alineando. Entonces pongo, mira, pongo otra regla ahí y puedo, agarro fuerte esto, ¿no? Y esto puedo deslizar. Es la idea, mira. Ahí, ¿no? Deslizo hasta la punta de la flecha del vector. Está ahí. Y eso marco, ¿no? Y lo mismo hago con este plano. Voy al eje Y, alineo, agarro fuerte, pongo la riel, como lo llamo yo, la otra regla, agarro esto fuerte, esto lo puedo soltar si quiero, y deslizo hasta la punta de la flecha del otro vector. Y he formado, si nos damos cuenta, los vectores, ¿no? He formado. Ahora, con este color voy a hacer. Ya, esto se llama, mira, si esto es A, esto se llama AX, ¿ves? AX, el vector, todo este vector. Ahora, este vector, mira hasta donde ha llegado. Su sombra del vector A es, se llama AY, como se puede ver. Ya, lo mismo aquí, mira, este vector está en el eje X, mira hacia atrás, tal como estoy haciendo, esto se va a llamar BX, ¿se entiende? Es el vector D, no, D, ¿no? Porque estamos refiriéndonos al vector D, DX. Y esto que ves hasta aquí se va a llamar vector DY. O sea, es la sombra de este vector, ¿no? La componente. Eso se hace cuando tienes ángulo. Cuando yo te doy ángulo, así tienes que descomponer, ¿ya? Ahora, lo que te estaba explicando hace rato, esto es el eje de las Y's. Y positiva, y aquí es, más aquí obviamente así, Y negativa, ¿no? ¿Entienden? X positivo, X negativo. Aquí lo vamos a poner. Y positivo, Y negativo. Ya hemos descompuesto. Obviamente yo te voy a dar sin la descomposición, sin el rojito que he hecho, nada. Solamente los vectores te voy a dar. Suma esto, nada más. Obviamente la cantidad de los vectores, el módulo, ¿no? La cantidad. Nada más, esa cantidad y esta gráfica. Así vamos a aprender primero. Ya, una vez que ya has hecho esto, la descomposición, ya has hecho la descomposición, como puedes ver, tiene que aplicar lo que se llama la trigonometría, lo que les he enseñado. Voy a pintar, mira, es un triángulo rectángulo. Esto que estoy pintando es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Como es un triángulo rectángulo, tiene hipotenusa. Y la hipotenusa es A. El cateto adyacente llega a ser AX y esto AY. ¿Por qué? Porque a esta cantidad y esta cantidad son paralelas, son lo mismo. Es como decir, AX es lo mismo también aquí. Ese es un rectángulo, ¿entiendes? Esta parte es la misma que esta parte. Este lado es la misma que este lado. Es su gemelo, ¿ya? Pero yo me voy a aprovechar de esa propiedad para formar el triángulo que esté formando. Entonces, esto sería la hipotenusa, esto sería el cateto, y esto sería el otro cateto, así. Ya, de ahí tienes que sacar. Ahora, para descomponer esto, debo usar las fórmulas que te he enseñado. Seno, coseno.
Ahora, como te dije que son catetos estas dos partes, lo que yo debo hacer para descomponer esa situación debe ser lo siguiente. Rápidamente debo descomponer en partes. A ver, ¿cómo? Utilizando la trigonometría. Por ejemplo, identifico primero AX, que es con 30 grados. Cateto opuesto, cateto adyacente. Si se han dado cuenta, está al lado del ángulo. A eso se llama cateto adyacente. Lo que está de frente, mira, de frente, a eso se llama cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Al cateto adyacente se pone de esta manera. Voy a explicar esto primero, ¿ya? Ahí. Una línea la voy a poner yo para descomponer. Ahora, una fórmula que tenga cateto adyacente con hipotenusa. Puede ser seno, coseno o tangente. ¿Cuál es? ¿Nadie? Pues, señoritas, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Yo les he dado las fórmulas, ¿no? Aquí lo voy a explicar, mira. Coseno de 30 grados, en este caso, es igual a cateto adyacente, en este caso AX, sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 5. ¿Se entiende? Pero yo no quiero coseno de 30, señoritas. Yo quiero AX. ¿Y qué va a pasar con AX? Este 5 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Mira. Entonces, 5 multiplicado por coseno de 30 es igual a X. Ya resuelto. Ahora, para que sea más sencillo, ya fuera de la explicación, cuando es cateto adyacente, tú tienes que anotar primero la hipotenusa, como es aquí. Y a continuación multiplicar por el coseno. ¿Por qué estoy poniendo el coseno? Porque esta fórmula me dice cateto adyacente sobre hipotenusa, que está adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí 5 por, le pones directamente coseno de 30, sí. Así, sin hacer esto, digamos, cuando es cateto adyacente, tú te das cuenta que es cateto adyacente, directamente pones la hipotenusa que es 5 y como es cateto adyacente le corresponde la función coseno. Coseno de 30, 30 de este, ¿no? Ahora, para el cateto opuesto, ¿cómo voy a hacer para el cateto opuesto? De la siguiente manera. Voy a explicar aquí así. Como es cateto opuesto, la fórmula es seno. ¿Por qué? Porque seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, mira, seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. 5. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no quiero, entonces, yo no quiero, como se dice, a Y, ni de seno de 30, yo quiero a Y. El 5 está multiplicando con la Y, si se dan cuenta. Esto. Ahora, eso yo debo, lo que está multiplicando va a pasar a dividir, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 5 por seno de 30 grados es igual a Y. Y ahí está la explicación. Ahora, para hacerlo más fácil, yo suelo poner una línea abajo de esto. Pones la hipotenusa, en este caso 5, multiplicas, en este caso como es cateto opuesto, directamente por el seno de el ángulo que está aquí, 30 grados. Y te olvidas de hacer este cálculo. Yo te lo estoy haciendo esto para explicarte por qué estoy poniendo 5 por seno de 30. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para esto lo voy a hacer directamente. ¿Ya? Esto te estoy explicando. Esto, pues es directo. Mira.
El ángulo está aquí, 35. Pinto. Para explicar, obviamente, no voy a pintar en los ejercicios todos, ¿no? También pueden pintar si quieren. Ya, ese es mi triángulo, ¿ya? Esta es la hipotenusa. De X sería, ¿no? Aquí sería también de X, de Y. Esto también sería de Y, como les explicaba. Listo. Me aprovecho de este triángulo, de X y de Y D, que sería la hipotenusa. Ahora, de Y, ¿qué es? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? ¿Está al lado del ángulo o está de frente? Eso no, está al lado. Entonces, esto se convierte en cateto, cateto adyacente. Y esto se va a convertir en cateto. Ya, tu trabajo solamente es identificar cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. Para empezar, una vez que tengas eso, haces esto. Aquí abajo lo voy a hacer. Aunque esto no lo puedes hacer, directamente lo puedes hacer. ¿Ya? Cuando es cateto adyacente, este vector que ves aquí, desde aquí hasta aquí, se calcula así, se anota la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 6,6, multiplicado por el coseno del ángulo que forma, en este caso es 35. Listo, ya está, es resuelto. Sin necesidad de hacer esto. Esto hecho para explicar. Ahora, cuando es cateto opuesto, una base ahí y anoto la hipotenusa, en este caso 6. Y multiplicado por el seno. ¿Por qué? Porque cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Ya he explicado aquí, ¿no? Entonces, lo que le cae. Entonces, ¿seno de qué? De 35 grados. Ya está. Eso se llama descomponer. ¿Ya? Una vez que has llegado ahí, aquí lo voy a hacer ya, en esta parte. Se aplica lo que se llama la sumatoria de fuerzas o vectores, la suma de vectores. ¿En qué consiste la suma de vectores? La fórmula dice, mira, las fórmulas te voy a dar. Fuerzas en X es igual a la resultante en X. Y esto significa sumatoria. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante en Y. Esas son las dos fórmulas que vamos a usar, más sencillas. Ahora, tú te preguntarás cuáles son las fuerzas en X y cuáles son las fuerzas en Y. Y para hacerlo más gráfico lo voy a pintar. Todo eso que ves ahí son las fuerzas en X. Y obviamente todo lo que está aquí va a ser las fuerzas en Y. Yo lo voy a pintar con lápiz. ¿Ya? Lo que está con lápiz son las fuerzas en X, en Y lo que está con marcador es en X. Ahora, ¿cómo se hace? Primero para X vamos a hacer. Este lado es positivo, te dije, ¿no ve? Y este lado es negativo. Entonces, por el positivo, ¿qué hay primero? Lo primero hay AX, positivo, fíjense, AX, en los positivos. Ahora, recorro, nada más, solo un vector hay aquí. Ahora aquí, tengo un vector, este vector que ves aquí, que se llama dx, y es negativo. ¿Por qué? Porque aquí me dice negativo. Entonces se pone negativo aquí, mira, menos por estos dx. Le pones dx. Ya. Tengo algo más aquí, recorro, tengo. Mm, C, el vector C, ¿no? Nos hemos olvidado aquí, el vector C, 8 unidades.
El vector C es esto, ¿no? Esto que ven aquí. Todo esto de aquí es el vector C, ¿no? Entonces el vector C vale 8, es negativo. Entonces, menos el vector C. ¿Está? ¿Se dan cuenta? El vector AX, que es este, el vector de X, que es esto, lo que está con rojito hasta aquí, y el vector C, que es todo esto de aquí, que está demarcado. 3 vectores tengo en el eje X, ¿se entiende? Entre positivos y negativos. ¿Está bien? ¿Algo más? Nada. Entonces cierro. Cierro con RY. RX, perdón. RX. Ya, listo. Pero yo no quiero letras, señoritas. Yo quiero números. Entonces tengo que ver cuánto vale AX, cuánto vale DX y cuánto vale C. Le tengo que ver. A ver, ¿cuánto vale AX? Aquí está. AX vale 5 por coseno de 30. Entonces, por si acaso, eso vale AX. Menos. ¿Cuánto vale DX? Aquí no hay nada, pero aquí arriba hay DX. Vale 6 por seno de 35. Entonces le pones 6 unidades por seno de 35 grados. Por si acaso eso vale de X. ¿Cuánto vale C? Negativo también es el C. ¿Cuánto vale C? Aquí vale C 8. Entonces menos directamente 8. Se han dado cuenta que cuando el vector está en el eje, simplemente se pone el número, ¿no? Por ejemplo, este está en el eje, el C, en el eje, no tiene ángulo. Entonces simplemente se pone el número y el signo, en este caso negativo. ¿Por qué? Porque está en el eje negativo. Y esto vale para mí Rx. Esto que ven aquí se puede hacer en la máquina de calcular. Se puede sumar en la máquina de calcular. Se introduce los datos rápidamente. Entonces anotamos, no sé si se ve. Ya, pero en la máquina de calcular tal cual está, lo podemos anotar. ¿Ya? Entonces, 5 por coseno de 30. 5 por coseno de 30 menos 6 por seno de 35 menos 8. Y todo eso tengo en la máquina de calcular, no sé si se ve. Aprieto la tecla igual y me sale 7,11 negativo. Puedo calcular a 1, 2 o 3 dígitos. En este caso, a 2 dígitos vamos a calcular. 1. Este es menor que 5, ahí nomás se va a quitar, 7,11 va a ser. Entonces, 7,11 es igual a Rx. ¿Se dan cuenta? Encontré ya Rx. Ahora, si no me has entendido para X, para Y me tienes que entender. Para Y. Anoto primero la letra. Mira, con mi lápiz voy. El primer vector para mí vale de Y. Y por si acaso es positivo. Entonces aquí le pongo de Y, positivo. Voy con mi lápiz, sigue. No tengo más vectores aquí, no, o sí. Tengo uno aquí, mira, el vector AY. Y también es positivo. Hasta aquí es positivo, ¿no? Entonces, anoto. Más AY. ¿Tengo algo más aquí? No, no tengo más. Entonces voy aquí. Solo un vector tengo, que es este, el C, que vale 8. Ya, con 12 vamos a hacer. El C también vale 8. Este lo vamos a volver E, ¿ya? Por si. Estamos explicando. Coma E, que vale 8. Porque ya tenemos E. Yo me he equivocado. ¿Ya? Entonces aquí tengo un vector que vale 8. E. Entonces, más el vector E. Sí. Listo. ¿Algo más en este eje? ¿Algo más ven? Nada. Entonces esto vale RY. Ahora yo no quiero las letras, como les decía. No me interesan las letras, quiero los números. Entonces emplazo sus datos numéricos aquí. Por ejemplo, ¿qué vale de Y?
Busco dy. Aquí está dy. Por si acaso dy había sido cateto adyacente y había valido 6 por coseno de 35, pero en este caso es positivo. Entonces anoto. 6 por coseno de 35. Listo, ya tengo. El siguiente, ¿qué vale AY? ¿Dónde estás AY? Aquí está. Aquí está AY. Es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Entonces de aquí copio. AY había sido cateto opuesto con 30 y había valido 5 por seno de 30. Entonces eso voy a copiar. 5 por seno de 30 grados. Listo. ¿Qué vale E? E vale 8. Entonces más 8. No tengo nada más aquí. Nada más. Entonces le pongo esto es igual a RY. ¿Cuánto vale RY? Eso debo meter a la máquina de calcular aquí. Entonces, 6 multiplicado por coseno de 35, ¿no? ¿Sí? Más 5 multiplicado por el seno de 30. ¿Sí? ¿No? En este caso, este signo, si se dan cuenta, está mal. Esto es negativo. ¿Por qué? Porque está en el y negativo, ¿no? En el y negativo. Entonces, menos 8 sería, menos 8. Ahí solemos equivocarnos siempre, ¿ya? Menos 8. Y sale 0,58. Negativo. Ahora, a 2 dígitos. Podemos redondear, mira, podemos redondear a 2 dígitos. Este 5, aquí quiero redondear en el 8. Me fijo el lado es 5. Cuando es 5 se puede. Entonces va a ser 0,59. ¿Ya está? Una vez que tengo Rx y Ry, aquí voy a continuar. Lo que debo hacer es, la fórmula dice, en sí, se usa el teorema de Pitágoras. Directamente, R va a ser igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Directamente como raíz lo podemos poner. Ese es el teorema de Pitágoras. Eso es para cuando ya tengan Rx y Ry. Tenemos un poco de espacio, subimos. ¿Cuánto vale esto? A ver, R raíz cuadrada. Rx vale negativo paréntesis. Cuando tengan negativo usan paréntesis. 7,11 al cuadrado más 0,59 negativo. Al cuadrado. Eso anotan en la máquina de calcular. Raíz cuadrada negativo 7,11 al cuadrado más paréntesis negativo 0,59 al cuadrado. Así como estoy metiendo, ¿no? Apretan la tecla igual y le sale 7,3. A 2 dígitos puedo redondear. Este 3 quiero redondear. Entonces me fijo el 4. El 4 es menor que 5, entonces no puedo mover. Le pongo tal como está, 7,3. ¿No? Ahí está. Ahora, para hallar el ángulo. Para hallar el ángulo yo puedo hacer lo siguiente. Puedo usar la función tangente. Para que se den cuenta qué significa Rx y qué significa Ry. Ya. Rx significa, es como hacer otro eje coordenado chiquitito. Por ejemplo, es X positivo y esto es X negativo. Y positivo y esto es Y negativo.
Entonces, si me dice 7,11 negativo, entonces aquí está. Eso va a leer X, negativo. Y el Y me dice negativo también, porque aquí me sale negativo, mira, menos 0,59, chiquitito. O sea, eso es aquí, negativo. Y eso vale RY, ¿no? RY. Entonces, igual que el otro, se hace la descomposición, ¿no? Lo que queremos encontrar es este vector R. Ese vector R queremos encontrar. Por eso estamos utilizando el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Se forma ese triángulo rectángulo. Estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Y también queremos hallar el ángulo, este ángulo alfa, como hacíamos en triángulos, ¿se acuerdan? En los vectores. Esto quiero hallar también. Ahora, para hallar esto, yo voy a usar la función tangente aquí. Tangente de alfa. Esta alfa, ¿no? Es igual a que cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto va a ser esto. Sobre cateto adyacente. Y va a ser este. ¿No? Ahí está. Pero yo no quiero alfa. Yo no quiero tangente, perdón. Alfa solito se va a quedar. Esta tangente pasa como tangente menos 1. ¿Se acuerdan? Hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? RY sobre RX. Es la fórmula. Ahora, directamente. Rápidamente, alfa va a ser igual a tangente menos 1. RY, por si acaso tenemos el dato. Negativo. Negativo 0,59. Sobre. Negativo. RX, 7,11. Negativo. O sea, ¿cuánto vale? El ángulo alfa se pone. Para poner a la máquina de calcular se aprieta la tecla Shift, se aprieta la tecla TAN y sale TAN menos 1, si se dan cuenta. Si tienen este modelo, se aprieta la tecla de quebrado y directamente les va a salir. RY vale, por si acaso, negativo 0,59. ¿No? Y abajo va a salir negativo 7,11 se pone. Si damos paréntesis, mira, apretamos la tecla igual y sale 4,74. Podemos redondear a 2 dígitos, les dije, ¿no? Este es 4. Este es 3 menor que 5, no se puede. Ahí nomás se puede. 4,74 queda. Y eso es el ángulo, el vector resultante, el Rx y el Ry. Eso necesitamos, nada más. Y ese es el ejercicio, señoritas. De repente, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta antes de cesar, ya no sé, nos toca el tiempo. Ya, nada, ¿no? ¿O tienen alguna preguntita?